Programa número 38 de Caminos y Pueblos. Hola Deca, ¿cuál es el tema central para hoy? Los orígenes de Morteros. Tenemos una invitada, Norma Fenoglio. Habrá recomendaciones bibliográficas A cargo de la invitada. y las noticias del ayer. Diarios de Rosario del año 1891, 1893 y 1896. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Deca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por otra semana más de este contenido que lanzamos desde nuestro sitio web caminosypueblos.com.ar, el lugar donde encontrarás el origen de algunas localidades de Córdoba y Santa Fe. Digo algunas porque se van sumando y en algún momento llenaremos todos los casilleros. Pero bueno, como siempre los invitamos a que recorran el sitio y que encuentren muchos de los trabajos que venimos realizando. Pero en este formato audiovisual que estrenamos este año, ya un poco lo anunciaste en los titulares, nos tenemos que ubicar primero geográficamente para ver qué localidad vamos a conocer hoy. En este caso, los orígenes de Mortero. Vamos a ver dónde está ubicado nuestro mapita amigo. Ya tenemos las referencias de siempre: Córdoba, Rosario. Nosotros emitimos desde Marcos Juárez y cerca de la laguna Mar Chiquita, un lugar que se nos está haciendo muy conocido, por suerte muchos historiadores. Al este de la laguna Mar Chiquita, sí, muchos historiadores de esa zona que están haciendo su aporte. Exacto. Nos vamos a ir hasta Morteros. La ruta que comunica con Brickman, Porteña, Freire, San Francisco, como una referencia más. Importante. Claro. Pero allí tenemos a una historiadora que conocimos y que me gustaría que la presentes. Norma Catalina Fenoglio, doctora en Estudios Sociales de América Latina, licenciada en Archivología y máster en Gestión Documental y Administración de Archivos, ex docente de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro fundadora y actual presidente del Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricas de Mortero, autora de varias publicaciones relacionadas con la archivología y la historia local. Un centro de investigación que es fabuloso, se van a dar cuenta por todo lo que vamos a charlar más adelante, pero me asombró la cantidad de investigación y trabajos que llevan publicados. Muy buen trabajo en equipo vienen realizando. Sí, me pareció muy bien. Sí, digno para tenerlo en cuenta y para que sea un punto de referencia, me parece, ¿no? ¿Vamos a conocer el origen? Vamos. Hola Norma, te saludamos desde Caminos y Pueblos. Gracias por tu predisposición y tu participación. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes en primer lugar. Gracias a ustedes por la invitación y permítanme que en el nombre del Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricos de Morteros los felicite por la iniciativa de estos programas que son realmente sumamente instructivos, ¿no? Porque nos permiten difundir, conocer detalles de los distintos pueblos y ciudades del interior, que me parece fantástico. Así que realmente felicitaciones, además de gracias por ser una más de los participantes de Caminos y Pueblos. Bueno, gracias a vos, Norma, sos muy generosa con nosotros. Bueno, pero el tema que nos convoca hoy, los orígenes de Mortero. Y como para introducirnos, la zona en la que vos vivís, zona conocida como Monte de Morteros en mapas antiguos, y de allí su nombre, ¿no es cierto? Y bueno, contanos para todo aquel que nos esté escuchando, ¿a qué se refiere cuando hablamos de morteros también? Esa es una quizás de las particularidades, ¿no? Cuando yo dije recién conocer las particularidades de cada pueblo. Cuando normalmente en la mayoría de los pueblos estos de la Pampa Gringa tienen el nombre del primer propietario de las tierras, Morteros tiene la particularidad de que tiene un nombre que ya lo tenía mucho antes de ser un pueblo. En realidad, como decías, en los mapas antiguos, los mapas de los jesuitas del siglo XVIII, ya existe la zona marcada como Monte de los Morteros. Por supuesto, los montes ya no existen, pero era una zona de montes, esta zona al este de la laguna Mar Chiquita, y según dicen o según se ha investigado, era una zona como de
de trueque y de encuentro entre los aborígenes del litoral y los aborígenes del norte, que se encontraban en esta zona para hacer intercambios. Y en esos intercambios, entonces, como quedaban aquí establecidos un tiempito, se encontraron en la zona conanas aborígenes, ¿no? Esas conanas, o sea, los morteros, esas conanas en los cuales los pueblos originarios machacaban semillas o mezclaban pinturas. O sea, a ese morteros se refiere el monte de los morteros. Posteriormente, cuando se crea, se establece el fuerte de los morteros e inclusive una especie de avanzada anterior en las líneas de fronteras, también se llamaba morteros. Y de ahí el fuerte fue los morteros y el pueblo, la estación de tren fueron los morteros en su originariamente, y la villa fue Pueblo Morteros. O sea, de allí surge el nombre. Diferente, como digo, de si pensamos en los alrededores de Morteros, ¿cierto? Brinkman, Porteña, Freire, son todos, la mayoría son los apellidos del primer comprador de los terrenos. Perfecto. Ya que estamos en los inicios, ampliaron un poco con respecto a los antecedentes de la creación del pueblo. Bueno, precisamente el fuerte Los Morteros fue el primer asentamiento humano, digamos, en la zona. Esto, digamos, el fuerte Los Morteros fue construido en 1862. En realidad, el decreto de Paunero es del 20 de febrero de 1862, por el cual se establece la necesidad de crear una fortificación en esta zona, formando parte de lo que era la línea de frontera norte, ¿no? Contra lo que decían ellos, el indio del Chaco. Se establece el fuerte Los Morteros. Tenemos datos de que en mayo de ese año ya estaba construido y ya hubo enfrentamientos entre los aborígenes y los soldados del fuerte, y al poco tiempo, como para cerrar la línea, se construye el Fortín Mar Chiquita o Fortín de la Costa, más cerca, digamos, desde lo que es el fuerte Los Morteros hacia la laguna. Entonces con eso se cerraba la línea. Del fuerte Los Morteros dependía ese Fortín Mar Chiquita. Pero eso fue 1862. Hacia 1870, con el avance de las líneas de frontera, el fuerte Los Morteros deja de tener importancia porque, digamos, la línea de frontera ya había avanzado a la altura de Monigotes, digamos, ya provincia de Santa Fe, con un fuerte llamado General Paz. Avanza la línea de frontera y por lo tanto se abandona este fuerte, ya no tenía razón de ser, queda despoblado. Queda despoblado y ya en la década del 80 es cuando el gobierno nacional comienza a vender las tierras fiscales. Entonces se empiezan a hacer los grandes loteos, venta de terrenos por parte del gobierno nacional, repito, se empiezan a surgir las colonias agrícolas y simultáneamente, también de acuerdo a las políticas nacionales, se empieza el trazado del ferrocarril. Y esto hace que nosotros decimos el año 1891, es un poco el año clave dentro de los orígenes de Morteros, porque en 1891 llega el ferrocarril, exactamente el 14 del 14 de febrero de 1891 llega el primer tren a la estación Morteros. La estación, repito, también se llama Morteros. Ya algunos años antes se habían establecido varias colonias, entre ellas Colonia La Isleta, que estaría ubicada en lo que es ahora el sector este de Morteros, al este del ferrocarril. En ese año 1891, los vecinos de Colonia Isleta piden el establecimiento de una municipalidad como para gobernarse y para comenzar a trabajar, digamos, institucionalmente. Simultáneamente, de lo que vendría a ser enfrente, o sea, del otro lado del ferrocarril hacia el este en este momento, Mariano Alvarado solicita la aprobación de su pueblo, Villa Morteros, y logra que por decreto del 12 de agosto de 1891 se crea, dice el decreto, una villa que se denominará Pueblo Morteros, con la particularidad de que la villa Pueblo Morteros estaba ubicada
si lo pensamos geográficamente, del ferrocarril hacia el este. Y el municipio que se crea prácticamente simultáneamente tiene como centro la estación ferroviaria y dice el decreto 5 kilómetros a cada uno de los vientos cardinales, o sea, abarcaba la villa Pueblo Morteros y el sector urbano de Colonia Isleta también. O sea, tenemos un origen un poco complicado que se va a normalizar recién hacia fines del siglo. Norma, ya que está, hagamos una aclaración. La diferencia entre fundación y creación cuando hablamos del origen de un pueblo. Eso me parece fantástico porque es lo que nosotros siempre aclaramos cuando normalmente uno dice un pueblo se funda. Y sabemos que la fundación, de acuerdo a las leyes de India, tenían un cierto procedimiento. Y hablamos de fundación de, qué sé yo, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando los conquistadores españoles venían y de acuerdo a un procedimiento que está fijado en las leyes de India, ¿se acuerdan que era el palo, el escribano, el acta y demás, toda la ceremonia que se llevaba a cabo? Esa era una fundación de un pueblo. Cuando en épocas ya, digamos, independientes de España, vemos que se van estableciendo las colonias agrícolas, los decretos de la provincia de Córdoba, en este caso, no conozco los de Santa Fe, pero los de la provincia de Córdoba, cuando se establecen y una determinada persona pide la aprobación de la colonia, el decreto dice apruébase la colonia tal. Entonces, en este caso es aprobación. Pero en el caso de Morteros, vemos que en el expediente, Mariano Alvarado, que era el dueño de las tierras, pide que se apruebe la delineación que él había diagramado, y el decreto dice, y como consecuencia, créase una villa denominada Pueblo Morteros. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el pueblo fue creado. Por supuesto, Mariano Alvarado no es el creador. Por eso por ahí a veces uno habla del fundador del pueblo. Nosotros desde el Centro de Estudios Históricos somos bastante exigentes en lo que sea cuestiones así toponímicas y de terminología. Por eso decimos, el pueblo Morteros fue creado por decreto, pero Mariano Alvarado no es el creador, le decimos, el primer protagonista de nuestra historia, o decimos, sí, fue el dueño de los terrenos en los cuales se creó el pueblo. Y nos parece mucho más real que no decir el fundador, porque en realidad no fundó nada. Nos parecía una aclaración muy necesaria, Norma. Muy buena tu aclaración y tu intervención. Y ya que estamos, podemos hacer un paneo por las primeras instituciones. Obviamente siempre están ligadas a lo que es la iglesia, a lo que es la escuela, algunas sociedades de socorros mutuos. ¿Cómo es la característica de Morteros? Bueno, la característica de Morteros, veamos, ¿no? Porque resulta ser que si pensamos, perdón, un antecedente antes de hablar de las instituciones, Morteros fue, digamos, el propietario de los terrenos era Mariano Alvarado. Mariano Alvarado era de origen criollo, radicado en Santa Fe. Él nació en Tarija, en ese momento terrenos territorio del Alto Perú, o sea, criollo. Actual Bolivia. Actual Bolivia. De este lado del ferrocarril, o sea, al oeste de las vías férreas, la colonia La Isleta, que es la otra que da origen a Morteros, son los hermanos Pablo y Alberto Inarnit, de origen suizo. Las colonias circundantes a Morteros, que es en las cuales Morteros actualmente forma parte, tenemos la más antigua, es Colonia San Pedro, actual comuna de Colonia San Pedro, que es la única, los hermanos Milesi, italianos. Al otro lado tenemos Colonia Dos Hermanos, los propietarios eran los hermanos Clusellas, de origen santafesinos ellos, pero de origen catalán. Si nos vamos un poquito más lejos, vemos que Brinkmann, suizo, Vignot, francés, o sea, vemos que los propietarios de los terrenos eran todos europeos, sí, pero italianos solamente los de Colonia San Pedro.
Interesante embargo, interesante la vecindad, ¿no? Muy tenemos diversa. tenemos de todas las nacionalidades. Y si nos vamos un poquito más al norte, tenemos Colonia 10 de Julio, McKinley, inglés. O sea, bien surtidito. Pero este aquí que, si bien los primeros propietarios de los terrenos eran de distintos orígenes, la población fue en su mayoría italiana. Los inmigrantes, las personas que ellos mismos contrataron, ¿cierto?, para que se instalen en los pueblos, sabemos que, de acuerdo a la ley de colonias, para que una colonia agrícola, o en este caso un pueblo, se aprobara o se creara, necesitaba tener una cierta población radicada, de acuerdo a la ley de colonias, ¿no?, la del 2 de agosto de 1886. Entonces, el pueblo, digamos, ya había población instalada en todas estas pequeñas colonias o pequeños pueblos, y la mayoría eran italianos. Por eso es que la primera institución que se crea en Morteros es la Sociedad Italiana, que, fíjate que dijimos, Morteros es el decreto de creación de Morteros es del 12 de agosto de 1892, y la Sociedad Italiana, el acta de fundación es el 3 de enero de 1892. Ahí, O sea, no hacía ni 6 meses que estaba el pueblo. claro. Y ya los italianos que estaban radicados acá pidieron o decidieron crear una asociación de socorros mutuos, porque el nombre original era Società Italiana di Mutuo Soccorso Unione e Fratellanza. Entonces, es decir, esa es la institución más antigua que tenemos Pionera en en Morteros. pionera y que todavía existe. Eso es lo más interesante. Después hubo Sociedad Española, pero se disolvió. Pero es decir, la Sociedad Italiana sigue existiendo, o sea, tiene prácticamente los mismos años que el pueblo. Esa es la institución, por eso, pionera dentro del pueblo. Y después, por supuesto, se crean las instituciones que son un poco necesarias para que el mismo pueblo funcione. Y las iglesias son fundamentales. En el caso de Morteros, cuando apenas dentro del mismo mes de agosto de 1891 se crea el curato de San Pedro Apóstol, ese era el nombre primitivo, que era la sede parroquial de toda la zona, pero con sede la iglesia parroquial, sí, en Colonia San Pedro, que era ya estaba establecida desde 1886, y era un poco más grande, ya estaba un poquito más formada, digamos. Pero enseguida Morteros crece mucho más que San Pedro por el hecho del trazado del ferrocarril. ¿Qué pasa? Por ahí es una historia un poco complicada, pero el hecho de no tener una estación ferroviaria hace que el pueblo no crezca. Y en el caso de Colonia San Pedro, está inclusive actualmente unos 5 kilómetros hacia el este de la línea férrea, y la estación, había una estación en Brinkman y otra estación en Morteros. San Pedro quedó separado. Colonia San Pedro un poco va disminuyendo la población, va perdiendo su importancia, y al contrario va creciendo Morteros. Entonces, Mariano Alvarado, o sea, el dueño de los terrenos de lo que era la villa Pueblo Morteros, lamentablemente muere al año siguiente, muere en el 92, unos meses antes de morirse, le había vendido los terrenos de su pueblo a Juan Beiro. Juan Beiro va a ser, sí, el que se radica en Morteros. Van a tener un problema legal entre ellos después con los herederos, pero es decir, el que se radica en Morteros es Juan Beiro. Y de este otro lado, los hermanos Inabnit. Beiro tenía mucha influencia con la iglesia, no sabemos por qué, y entonces, bueno, construye una capilla en la villa Pueblo Morteros, por supuesto, frente a la plaza como corresponde. Trae a la imagen de la Virgen de la Asunción y logra el patronato laico, o sea, con todos los derechos que le otorgaba el patronato laico. Por su lado, los hermanos Inabnit
frente a la plaza y frente, porque eran dos pueblos, si bien era un solo municipio, eran realmente dos pueblos, uno frente al otro, también frente a la plaza, construye su iglesia destinada al apóstol San Bartolomé. Y desde el comienzo siempre hubo una puja entre las dos, a ver cuál era la más importante, cuál era la cual iba a ser la iglesia parroquial. En un momento el obispo dijo, no, la iglesia parroquial es la de San Pedro, pero llegó un momento que no, separó y dijeron, bueno, ¿cuál es? Es una serie de discusiones entre Beiro y Nabnit de un lado y del otro del pueblo, porque el pueblo creció mucho más del lado de Colón Isleta. Aquí estaban los molinos, aquí estaba la parte industrial y demás, en desmedro de lo que era la Villa Pueblo Morteros, que tenía la iglesia, pero que era sobre todo urbana, no tenía la parte comercial e industrial como de este lado. Yo hablo de este lado y del otro lado porque en Morteros siempre se habló así. Es como que éramos de un lado y del otro del ferrocarril. Y bueno, la cuestión es que Beiro tenía mucha más influencia, entonces lograba de que, por ejemplo, las elecciones políticas se realizaran en el atrio de la Iglesia de la Asunción, hasta que en el 99 recién el obispo dice, no, es más importante la de San Bartolomé y traslada todo hacia este lado. Igual, entonces tenemos las dos iglesias, siguieron mucho tiempo las discordias entre ambas iglesias, hasta en un momento una era la parroquia y otra era la cuasi parroquia, pero bueno, actualmente la parroquia voy a la actualidad, pero actualmente es parroquia de Morteros, pero la patrona de Morteros es la iglesia es la Virgen de la Asunción, en desmedro del pobre San Bartolomé que tenemos en la iglesia parroquial. Un fallo un poco salamónico, ¿no? Sí, es, digamos, igualmente, si uno piensa a nivel católico, cristiano, es como que la Virgen es más importante que el apóstol San Bartolomé, pero de cualquier manera, durante mucho tiempo tuvimos las dos fiestas, y aquí que las dos son en agosto, una el 15 y la otra el 24, o sea, terminábamos la novena y la fiesta de la Virgen y ese mismo día empezaba la novena para San Bartolomé. Digamos, esto ya mucho más actual que los antecedentes de Morteros. Pero bueno, esto hace que de las primeras instituciones la iglesia fue otra de las importantes. Y la tercera institución importante desde el comienzo, también desde 1893, es la escuela. Y ahí veremos qué importante, ¿no? Digamos, pensar que eran pueblos muy chiquititos, pero que necesitaban y querían realmente la educación pública. Había empezado un maestro particular, pero ya en el 93, o sea, apenas 2 años después, ni siquiera llegaba todavía 2 años del establecimiento de la institución municipal, ya tenemos la primera escuela pública, que era escuela elemental de varones, después pasa a ser escuela elemental de varones y niñas, y es todavía, existe actualmente como escuela Dalmacio Vélez Arfiel. Digamos, no se llama escuela, es Centro Educativo Dalmacio Vélez Arfiel. Pero es decir, tenemos lo interesante es que algunas de las instituciones pioneras siguen existiendo todavía en la actualidad. Muy rica la historia de Morteros, pero algo más para agregar debe haber, ¿no? Y digamos que la historia del pueblo es larga, es complicada, como en todos los pueblos, tenemos cosas lindas y cosas feas, como en todos los pueblos también. Sí, volviendo un poquito a los italianos que decíamos al principio de que era la población, por aquí tenía anotado datos de un censo municipal para mostrar realmente cuánto influyeron los italianos, ¿no? Tenemos un censo de 1889, un censo municipal que se había hecho para ver si, de acuerdo a la cantidad de población, Morteros le correspondía, de acuerdo a la ley provincial, tener municipio o tener una comisión vecinal. Y ese censo dio como resultado 1.595 habitantes, de los cuales 706 eran argentinos,
y 889 extranjeros. O sea, los extranjeros eran la mayoría. Pero dentro de esos 889 extranjeros, 785 eran italianos. O sea, igualmente, los italianos eran mayor cantidad que los argentinos y eran, bueno, casi todo la población extranjera que teníamos. Muy interesante todo lo que nos contó Norma, una investigación y un grupo de gente trabajando en descubrir los orígenes de esa localidad que me pareció maravilloso. En este caso, Norma, una investigadora de larga data, un trabajo muy serio que viene realizando sobre morteros, es especialista en la materia y me parece que la explicación que dio es muy clara. Y vale la pena destacar ese trabajo comunitario o de grupo, porque es lo que un poco nos interesa a nosotros, ¿no? Y en lo que creemos. Exacto. Te recuerdo, como siempre, que nos estás viendo a través del canal de YouTube, Triple Media Contenidos. Acordate de suscribir. Es gratuito, podés compartir, podés comentar y además disfrutar del resto de los contenidos que desarrollamos durante todo este tiempo. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, con muchas noticias de actualidad, congresos, encuentros. Para el que le gusta la historia se va a encontrar con grandes novedades. Tratamos de usarlo como una cartelera para que todo el mundo que le guste la historia vaya sabiendo por dónde moverse, inclusive dónde encontrar información, dónde encontrarse con otros historiadores. Me parece que es importante. Esa es la palabra, una buena cartelera, si quieren estar al tanto de lo que pasa en historias de Córdoba, Santa Fe, por ahora. Por ahora, Córdoba. De acá tenemos una sección fija que tiene que ver con recomendaciones bibliográficas y están a cargo... En este caso están a cargo de Norma Fenoglio. Nosotros trabajamos mucho como centro de estudios históricos, ¿no? Como decías al principio, entonces normalmente nuestras publicaciones, y tenemos varias, porque nuestro centro tiene muchos años de antigüedad, pero muchas publicaciones nuestras están ya agotadas. Pero normalmente trabajamos en forma conjunta. Individualmente yo sí tengo dos publicaciones, digamos, solas mías. Una es precisamente esta, Mariano Alvarado, un protagonista de su tiempo, que es la biografía y genealogía de Mariano Alvarado, nuestro primer protagonista, el propietario de los terrenos de Colonia Morteros. Y la otra no tiene que ver con morteros exactamente, es sobre don Ernesto Viñó, el propietario de Colonia Viñó, actual Pueblo Viñó, ¿no? En ese caso también es la genealogía y la biografía de Ernesto Viñó, con la particularidad de que ese es en castellano y en francés simultáneamente. Pero después, las demás publicaciones son todas del grupo, como decíamos, uno de los libros más conocidos y que más se necesitan, se usa mucho en la escuela y demás, no sé si crees que te lo muestre, el que se hizo para el centenario de Morteros, pero que nosotros lo llamamos Temas de la vida de Morteros en sus 100 años. Lamentablemente está agotado, pero justamente la particularidad es que nosotros como Centro de Estudios Históricos consideramos de que la historia de un pueblo no se puede escribir en un solo libro. La historia de un pueblo es tan complicada que no podemos resumirla en un solo tomo. Entonces podemos hablar de historia política, de historia económica, de historia social, de personajes desde distintos ámbitos. Por eso el que se había hecho para el centenario fueron esos temas de la vida de Morteros en sus 100 años, que fue un libro que compaginamos con distintas personas e instituciones de Morteros, a los cuales les pedimos que escriban algo o que escriban la historia de su propia institución. Entonces, ahí recopilamos esa parte. Pero después decidimos comenzar una colección que se llama Senderos. Precisamente la colección tiene ese nombre debido a eso, ¿no? Consideramos de que la historia es un camino que se va construyendo de a poco. Entonces, esta colección Senderos fuimos haciendo
distintos tomos y cada tomo se refiere a un tema. El primero fue Fuerte los Morteros, que en este tomo fuimos hablando de estos antecedentes de los que hablábamos antes, ¿no? De que hablamos al principio, de la historia del fuerte, el fortín, los antecedentes, los pueblos originarios, y ahí llegamos en ese hasta el establecimiento de las distintas colonias agrícolas. El tomo 2, o sea, el Senderos 2, es y vinieron inmigración italiana en Morteros. Inmigración italiana, solamente italiana, tomamos aquí por el hecho de que es la más numerosa. Y en este tomo tenemos todo lo que se relaciona con la inmigración. Tenemos, está bastante interesante porque también tratamos de que sean distintos autores y hasta tenemos traducido algunos documentos italianos, en los boletines de la inmigración que teníamos, que se publicaban para favorecer la inmigración y demás. O sea, también es bastante interesante porque trata todo hasta, digamos, todo sobre la inmigración en Morteros. El tomo 3 es gracioso porque una de las integrantes del Centro de Estudio Histórico y una de las críticas que nos hacían como institución era de que decían que nosotros escribíamos muy académicamente, muy difícil, y que por ahí la gente grande, los chicos no nos entendían. Entonces decidimos hacer la historia de Morteros narrada para niños, pero no solamente para niños, sino que para familias en general. Entonces inventamos un personaje que se llama Morterito y escribimos el Morterito y sus amigos cuentan la historia de Morteros. Entonces acá tenemos 3 personajes que son un grillo, un loro, el grillo, el loro y la cotorra, que cuentan la historia con narrado fácil, pero eso no quiere decir que sea incorrecto, ¿no? Sino que está contado con otra terminología mucho más fácil, y les cuento que es un libro que la gente le gusta mucho, porque dicen que eso se lee fácil. Después hicimos un tomo 4, que en este caso cambiamos un poquito también la metodología, porque hicimos un seminario de historia de Morteros para todos los interesados, y después, como trabajo final de las personas que hicieron este seminario, les dijimos, sin compromiso, si les interesa, quieren escribir algo, una monografía, una poesía, una historia, algo sobre lo que aprendieron en el seminario, escríbanlo y lo vamos a publicar en el Senderos 4. Y conseguimos solamente 11 trabajos, pero a eso lo llamamos 11 nuevos caminos de nuestra historia, y son los 11 trabajos de distintas personas de Morteros que publicaron biografías, poesías, relatos sumamente interesantes relacionados con Morteros. Y en este caso también hay uno relacionado con nuestro Parque Nacional, la Laguna Mar Chiquita, pero en realidad todavía no era Parque Nacional, o sea que relacionado con todo lo que es el Río Dulce, la zona rural, la flora, la fauna. Y en la actualidad estamos escribiendo lo que va a ser el tomo 5, que aquí vamos a trabajar sobre las calles, el origen, la nomenclatura de las calles, y sobre todo contando las calles que tienen el nombre de personajes de Morteros, la biografía de cada una de esos personajes, que entendemos es sumamente útil para las escuelas, sobre todo, ¿no? Cuando estudian el nombre de las calles y demás. Sigue agrandándose nuestra biblioteca virtual, muchos libros, la verdad que maravillosas todas las recomendaciones. Te recuerdo que algunos de estos libros que mencionan nuestros invitados ya forman parte de nuestro sitio web, en nuestra biblioteca, y también te recuerdo que te podés sumar a la comunidad a través de este banner, donde vas a encontrar las formas que tenés
para colaborar con la producción de este programa. Pero seguimos con el programa porque viene otra de las secciones y quiero descubrir, o quiero que me digas qué descubriste mejor, con respecto a las noticias del ayer y este pueblo Morteros que descubrimos hoy. Diario El Municipio, 13 de marzo de 1891. Colosal remate de tierras para agricultores. 100 concesiones de campo de 25 hectáreas cada una, a 3 años de plazo. Estas concesiones son pertenecientes a la colonia Maunier, antiguo fuerte La Costa, sobre los altos de la Mar Chiquita, al oeste de Sunchales y a 1,5 leguas de la estación Morteros, ferrocarril a Galvez, pasando por las estaciones Guidelmur, Avena, María Juana, Pereira, San Francisco, Iturraspe, Los Cardos, Freire, Porteña, Brinkman y la gran estación Morteros, que fue entregada al servicio público el 14 de febrero último y puesta ya con casas de negocios de primer orden, molino, corralón de madera, etcétera, etcétera. Este es el primer párrafo. La noticia continúa, todo aquel curioso o que le interese esto puede, verlo en la página que corresponde. Un dato que remarcamos siempre es que son diarios de Rosario, que están digitalizados y abiertos al que quiera investigar. Siempre debajo del programa dejamos la dirección para que cada uno vaya y haga su tarea. Obviamente. Vamos a la noticia número 2. Diario El Municipio, 7 de mayo de 1893. En los pueblos de las estaciones del ferrocarril, Buenos Aires y Rosario. María Juana, Avena, Wildemut, San Agustín. Se venden solares, manzanas, quintas a precios sumamente módicos. Para tratar ocurrir a L. Walker, calle San Martín 128, Rosario. Bueno, dos noticias que te habrás dado cuenta, Diego, están relacionadas, ¿no? Con la tierra, con la venta de tierra. Y charlábamos antes un poquito, ¿por qué vienen relacionadas? ¿Por qué siempre desde Rosario, ¿no? Esta info. Y de las ciudades más grandes, donde estaban los interesados y donde estaba la plata, donde había más gente y donde estaba la plata, claro. En un caso, relacionado a cómo se fraccionaba y se vendía la tierra para el campo, digamos. En concesiones de 25 hectáreas a 3 años de plazo. Y en el otro, cómo se vendía o se fraccionaban las parcelas para la zona urbana, que diferenciaba en solares, que son los sitios grandes, sitios de 18 por 55, de calle a callejón, generalmente, 50-55 metros de fondo, o manzanas enteras, una cuadra entera, o quintas para los quinteros. Ahí podían ser 3, 4, 5 manzanas, y eso estaba siempre a los alrededores de la traza urbana, que eran los que luego iban a estar proveyendo a toda la urbanidad de leche, de fruta, de zapallo, de lo que sea, ¿no? La verdura y fruta de estación. De todo. Claro. Bueno, tenemos una tercera, Diario del Municipio, 7 de mayo de 1896. Y es un mapa para publicitar el servicio del ferrocarril de Buenos Aires y Rosario. Dice ahí a la derecha, la única vía a Tucumán, Santiago, está refiriéndose a Santiago del Estero, y Santa Fe. Combinaciones con el ferrocarril Central Córdoba de las provincias del norte. Cargan sin transbordos. La verdad que hay que hacer un ejercicio para ver lo trascendente que era para esa época estas vías férreas, lo revolucionarias que eran, ¿no? Algo que hoy nos parece ya casi en desuso, pero en ese momento el futuro llegaba a esos pueblos. Y la rapidez, imagínate, siempre pongamos esto como referencia. Una diligencia puede recorrer 100 kilómetros al día. Para ir de Rosario a Córdoba, una diligencia tenía 5 días, 4 días de viaje. El ferrocarril lo hacía en 12 horas. Impresionante. Impresionante. Aparte la carga que podía llevar, vos imagínate si toda esa carga la tenía que trasladar en carreta. Los viajes eran, como dijimos, 20, 25 días entre Rosario y Córdoba. El ferrocarril lo hacía en 12 horas. Claro. Era, sí, la revolución total para la época. Llega el momento de los agradecimientos. A los amigos que nos ayudan en la difusión, a Fabio Morisetti de Arroyo Cabral, que nos sumó a la grilla del cable, a Claudio Fernández, que con su canal de WhatsApp, Noticias por WhatsApp, también difunde cada uno de nuestros programas, a los auspiciantes, la Municipalidad de Marcos Juárez,
la cooperativa Alborada, el estudio Volati y a toda la gente que a través de los aportes se van sumando a la comunidad de Caminos y Pueblos. Cada granito de arena nos permite seguir pensando en nuevos programas, en ir descubriendo nuevas regiones. Y la verdad que el álbum de figuritas se fue llenando muy lindo, Deca. Llegamos a lugares que no pensábamos y ojalá podamos seguir en ese tren. Sí, es la idea, continuar en ese tren, seguir adelante con este programa que nos gusta hacer y agradecerle como siempre, tanto a los que nos están mirando como a todos aquellos que hacen su aporte para que sea posible. Nos reencontramos la semana que viene